Buenas tardes, mi nombre es Manuel Prieto, pertenezco a FENACO, soy secretario general de la organización colegial naturopática. Mi número de colegiados es el 3080 y estamos hoy de enhorabuena porque estamos celebrando nuestro 8º Congreso ya Ibérico de Naturopatía. Les invito a todos ustedes a que se unan a nosotros en la celebración de este congreso y que visualicen las ponencias de todos mis compañeros que son grandísimos profesionales. Este año traemos unas ponencias súper interesantes y estoy seguro que va a ser de su agrado. Sin más, pues le anuncio mi ponencia de este año, que es el abordaje desde la osteopatía naturopática de la cintura escapular en mayores de 60 años. Para hablar de este tema, pues lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es la cintura escapular, ¿no? Es un anillo que forma la parte superior del cuerpo, músculo esquelético, y que une el miembro superior, lo que es el brazo, con el tronco, ¿no? Sus componentes principales, pues la cabeza del húmero con la cavidad glenoide, que es la articulación del hombro, la clavícula, que forman dos articulaciones, una con el acromio clavicular, y otra con el esternón, con el manubrio del esternón, que es la esternoclavicular. Después tenemos el propio esternón y la escápula, lo que viene siendo el omóplato. ¿Cuál es la función de este anillo o la función principal de la escápula? Pues la conexión, ¿no? Es la conexión del brazo con el cuerpo y todo el sistema muscular permite prácticamente en un estado óptimo, en un estado perfecto o casi perfecto, pues la mayor movilidad articular que tenemos en el cuerpo, que son prácticamente 360 grados, aunando todos esos posibles movimientos de flexión, extensión, rotación, circunducción, abducción, aducción. Y otra de las funciones principales es proporcionar al brazo una base estable para la fuerza y el apoyo. Pues una vez visto o definido lo que es la cintura escapular y los componentes de la cintura escapular y sus funciones, pues tenemos que hablar un poco de lo que es la osteopatía naturopática, que es con la disciplina que lo vamos a abordar, ¿no? Decir que en esta disciplina o en la osteopatía naturopática no tenemos un protocolo para este desequilibrio, ni para este ni para ninguno. Para cada desequilibrio no existe un protocolo, puesto que nosotros abordamos personas o tratamos personas, cada uno con sus condiciones únicas y sus características propias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta para eso una serie de variantes. Tenemos que hacer una anamnesis, entre comillas, un interrogatorio, ¿no? Donde el salutante o el usuario nos traslada pues sus síntomas, sus cirugías previas, su historial de enfermedades. También en esta anamnesis nosotros hacemos una visualización de la estructura en bipedestación, de pie, por la parte posterior, la parte anterior. También necesitamos, imprescindible, un diagnóstico médico, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta la edad, puesto que los salutantes más jóvenes suelen reaccionar mejor a algunas técnicas osteopáticas y los mayores suelen necesitar un abordaje con unas técnicas menos invasivas, ¿no? Esto, como ya he dicho antes, depende de cada salutante, ¿no? No siempre se cumple esta regla porque ya hemos dicho que cada salutante es único y tiene unas condiciones únicas, ¿no? Hay usuarios que con 60, 70 años están en una condición bastante buena física y hay otros con 40 años
pues debido a sus condiciones, pues que tienen un deterioro articular o muscular diferente. Tenemos que tener en cuenta esto que hemos dicho, ¿no? Su condición física, si hace algún tipo de actividad física, algún tipo de deporte o ejercicio. Tenemos que tener en cuenta su profesión o su trabajo, si se realiza un trabajo más sedentario o más físico. El estado anímico y emocional es muy importante, puesto que el estrés intensifica todo lo que es el proceso de dolor y de la sintomatología de la cintura escapular, entre otras cosas, ¿no? Las depresiones también. Y los test osteopáticos son los que nos van a ayudar a determinar si hay un equilibrio y en qué articulación está, y si es un desequilibrio osteopático o un desequilibrio traumático que conlleva una destrucción de la estructura, ¿no? Como es la artrosis, la artritis, la osteoporosis, ¿no? Tan común en la señora, también en hombres. La osteopenia nos va a decir qué rigidez, qué grado de rigidez articular va a tener esta persona. Bueno, en conclusión, ¿no? Tengo que decir, o repetimos otra vez, que la osteopatía naturopática no abordamos desequilibrios propios o concretos, ¿no? Nosotros equilibramos personas que cada una son únicas en sus condiciones y en sus características únicas. Como hemos dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta las condiciones que nos podemos encontrar en personas mayores de 60 años, ¿no? Hemos dicho que las condiciones varían, pero en un porcentaje mayor, en este rango de edad de estos usuarios, nos podemos encontrar personas con una funcionalidad y una movilidad excelente y otras que no tanto, ¿vale? En el rango de edad, lo prudente es la precaución, ¿no? Nos obliga a actuar teniendo en cuenta pues, los cambios degenerativos propios de la edad esqueléticos, ¿no? ¿Qué cambios son estos? Pues la rigidez, ¿no? Especialmente pues, en personas sedentarias, o todo lo contrario, ¿no? Profesiones más físicas donde la demanda de la cintura escapular es más intensa, provocando una musculatura hipotónica en el primero de los casos, ¿no? En el caso del sedentarismo, y un mayor desgaste de las distintas articulaciones que hemos dicho anteriormente que conforman la estructura de la cintura escapular. En ambos casos se desencadena una hipomovilidad. ¿Qué es una hipomovilidad? Pues una movilidad reducida, ¿no? Un rango de movilidad reducida de lo que es el hombro, ¿no? O en flexión o en extensión o en cada uno de los posibles movimientos fisiológicos que éste tiene. ¿Qué condiciones también podemos encontrarnos? Pues dolor. Dolor provocado por este mismo desgaste que hemos dicho anteriormente, ¿no? Como una tendinitis, una mala postura, una bursitis, que puede ser una bursitis subacromial, desgarro de tendones y ligamentos porque se haya cerrado el espacio subacromial y la cabeza del húmero, por ejemplo, pues esté demasiado unida, hay una presión que no es fisiológica con la parte inferior del acromio, y lo cual provoca un desgaste del tendón del manguito rotador, del supraespinoso. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la postura, ¿no? Una hipercifosis dorsal, la cabeza del húmero en anterioridad, que suele ser por una hipertonía del pectoral mayor, o en superioridad, que también puede ser por una hipertonía del trapecio, ¿no? Provocando lo que hemos dicho anteriormente, un atrapamiento del supraespinoso con el acromio. Tenemos que evaluar también en estos usuarios, con este rango de edad, la funcionalidad, ¿no? Evaluar la capacidad del usuario de realizar pues, las tareas diarias habituales, ¿no? Nuestro objetivo
como osteópatas naturopáticos es recuperar esta capacidad, ¿no? Recuperar la salud articular en función del estado articular. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar? Pues debido a este estado de deteriorado, ¿no? De las distintas articulaciones que hemos mencionado al principio, nos haría falta, por supuesto, un diagnóstico médico con radiografía, resonancia, informe, ¿no? Evitar en las maniobras osteopáticas como el TRUS, que son manipulaciones articulares de alta velocidad, y centrarnos más en técnicas osteopáticas menos agresivas, ¿no? Como es el estiramiento, como es el bombeo, la inhibición muscular. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que marcarnos como naturópatas? Pues mejorar y promover y mantener la salud articular, en este caso de la cintura escapular, mejorando la movilidad, creando una mayor movilidad del brazo, del hombro, con lo cual vamos a disminuir la rigidez y vamos a mejorar el dolor, ¿no? Creando un espacio intraarticular donde haya un mínimo rozamiento de la articulación que esté sometida a una presión articular no fisiológica, ¿no? Nos estamos refiriendo a la articulación glenohumeral y al espacio intraarticular que se crea entre la cabeza del húmero y el acromio. Mejorando este espacio vamos a hacer que la cabeza humeral se pueda mover más libremente y con menos rigidez. Tenemos que mejorar el control muscular mejorando la tonicidad, aparte de lo que hagamos en consulta mediante unos ejercicios adaptados a la condición física de cada usuario. El abordaje con la osteopatía naturopática, pues lo prioritario que vamos a hacer es centrarnos sobre todo en el tejido blando, que es en estos usuarios con este rango de edad es lo primordial, ¿no? Técnicas como el quiromasaje, estiramiento, bombeos articulares, inhibiciones, RPI, que es la relajación posisométrica, el TGO, que son movimientos específicos de osteopatía, tratamiento general osteopático, y con toda esta batería de técnicas son básicamente en lo que nos vamos a basar para el abordaje. Todo enfocado a la liberación del tejido miofacial, ¿no? Que es una red tridimensional de tejido conectivo que une fascia y músculo y liberarlo en lo posible, ¿no? Evitando la hipomovilidad. En las articulaciones glenohumeral, esternoclavicular, acromioclavicular, escapulotorácica, ¿no? Que es la articulación de la escápula, que no es una articulación en sí, pero funcionalmente la tenemos que considerar como una articulación. Y en este abordaje, pues no podemos dejar de lado el tratamiento cervical, ¿no? Que es responsable del plexo braquial que inerva el miembro superior. Este equilibrio cervical pues nos va a asegurar un correcto control neuromuscular, con lo cual pues la movilidad o funcional del músculo va a mejorar bastante. Pues dentro del abordaje muscular tenemos que trabajar toda la musculatura que compone este anillo musculoesquelético, ¿no? Que conforma la cintura escapular. Para ello, pues tenemos que trabajar, como hemos dicho anteriormente, el trapecio medio y superior que eleva, deprima y rota y retrae la escápula, el elevador de la escápula o angular del omóplato, ¿no? Cuyo propio nombre indica, eleva el ángulo superior de la escápula pectoral mayor, que es el principal músculo de la parte anterior del tórax, que flexiona, aduce y rota el brazo, pectoral menor,
desciende la escápula, deltoide realiza la abducción del brazo, que, bueno, para incidir más en el deltoide tenemos que separar el anterior, medio y posterior, realiza distintos movimientos, pero en general es el que realiza la abducción, flexión y extensión del brazo. Dorsal ancho, extiende, abduce y rota medialmente el brazo. El subclavio, que estabiliza la articulación externo clavicular, serrato mayor, fija la escápula y realiza una rotación superior permitiendo subir el brazo por encima de la cabeza. Separa también la parrilla costal de la escápula. Y los músculos del manguito rotador, que son el supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor, que realizan la rotación interna y externa, la extensión y abducción del brazo. Estos son los principales, bueno, todos los músculos que componen el anillo musculoesquelético y que cuando funcionan sinérgicamente le conforman al hombro esa movilidad prácticamente de 360 grados. Bueno, les voy a detallar más o menos, ¿no?, con una foto cómo se estira, entre comillas, es una de las técnicas, les voy a poner un ejemplo para cada músculo de las técnicas que podemos realizar en osteopatía. Esto, el usuario está en decúbito prono, el naturópata está en la cabeza del usuario. Con los brazos extendidos hacemos una tracción de los brazos, lo cual, a ver si puedo señalar aquí, vamos a estirar el dorsal ancho, ¿no?, que se inserta en la parte interior del húmero, ¿no?, entre el pectoral mayor y el redondo mayor. Y lo que vamos a hacer es estirar el dorsal, ¿vale? Esto es una de las técnicas que vamos a utilizar con el dorsal. Aparte de lo que hemos dicho anteriormente como el quiromasaje, inhibiciones, TGO, RPI. Bueno, aquí tenemos el trapecio superior, ¿no?, que es uno de los principales músculos que dan más problemas, ¿no?, por su tendencia a la hipertonía, provocando una presión cervical, ¿no?, puesto que el trapecio, a ver si lo puedo señalar aquí, nace aquí en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital, ¿no? Entonces, cuando se produce esa hipertonía que hemos dicho anteriormente, pues se provoca una presión cervical y una ascensión de la cabeza humeral, ¿no? Aquí tenemos el elevador de la escápula que hemos dicho anteriormente, ¿no?, que es responsable de subir el ángulo interno de la escápula, ¿no?, que se inserta aquí en las cervicales. Aquí tenemos un estiramiento típico que se usa o se hace en quiromasaje y en osteopatía también. Y cuando está hipertónico o está contraído, ¿no?, pues provoca una rotación cervical, aparte de los problemas de escápula, de hipomovilidad de escápula. Aquí tenemos un estiramiento del pectoral mayor que provoca una rotación interna anterior del brazo y provoca una hipomovilidad. Una hipomovilidad provoca también un atrapamiento del plexo braquial, ¿no? Y bueno, decir, ¿no?, por la experiencia en consulta, que los diestros suelen tener el pectoral mayor derecho hipertónico, con lo cual hay una rotación del hombro hacia adelante, hacia anterior, ¿no?, provocando una hipomovilidad. Bueno, esto sería un estiramiento típico. Aparte, el usuario también en casa se lo puede hacer, ¿no?, haciendo una rotación externa del brazo, pues
por ejemplo, agarrándose al cuadro de una puerta. Bueno, en esta foto lo que estamos viendo es una inhibición del pectoral menor que se encuentra tapizado, se encuentra tapado por el pectoral mayor y se encuentra por debajo del pectoral mayor. Este pectoral menor nace en la coracoide y se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla, y la única manera de acceder a ella es por debajo del pectoral mayor. En este caso, estas manos son del ponente, que son mías, es una inhibición, y lo que estoy haciendo con la mano derecha es acceder con una técnica que tiene que ser de poco a poco y suavemente por debajo del pectoral mayor hacia la coracoide. Con mi mano izquierda estoy bajando la clavícula para que ese acercamiento sea lo más efectivo posible. Decir también que aparte de esta inhibición, también tenemos en decúbito supino un estiramiento, ¿no?, bloqueando la tercera, cuarta costilla y haciendo una elevación frontal del brazo hacia atrás lo máximo posible, ¿no?, que es una manera de estirar el pectoral menor, ¿sabes?, que es bastante importante. Bueno, este es el deltoide, ¿no? Estamos trabajando con uno de los principales músculos de la abducción del brazo, ¿no? Nace en la parte externa de la clavícula, rodea el acromio y en la línea de la escápula, en la línea inferior de la espina de la escápula, ¿no?, y se inserta en la V deltoidea. Lo que estamos haciendo en esta foto es una técnica típica en osteopatía, que es una liberación de la articulación del hombro glenumeral, ¿no?, en ascensión. Estamos creando un espacio intraarticular. En esta foto lo que está haciendo el naturópata es trabajar, es fijar el acromio, y con esta lo que estamos haciendo es una tracción del hombro hacia la superioridad, creando ese espacio que hemos hablado anteriormente. Bueno, en esta foto estamos viendo un estiramiento del músculo subclavio. En este caso, las manos que se ven ahí son mías, también son del ponente. Y nos estamos ayudando de la respiración del usuario, y lo que estamos haciendo, el subclavio es un músculo pequeñito, cilíndrico, que nace debajo de la clavícula y se inserta en la primera costilla. Y va a ser el responsable, cuando actúa su función fisiológica normal, es acompañar a la clavícula, hacer la rotación externa cuando hacemos una flexión del brazo y cuando hacemos una extensión del brazo hacia atrás. Si en su caso está desequilibrado, está hipertónico, va a haber una hipomovilidad en estos dos movimientos, en la flexión, o sea, llevarnos el brazo a la cabeza, y en la extensión, llevarnos el brazo detrás del tronco hacia las lumbares. ¿Qué estamos haciendo? Pues cuando le pedimos al usuario que inspire, nosotros hacemos un fulcro en la clavícula, y cuando expire no dejamos que la clavícula descienda, con lo cual como la primera costilla va a descender con esa expiración, vamos a estirar ese músculo, ¿no?, haciendo que libere la clavícula de cualquier movimiento. Es un músculo que en todos los problemas de la cintura escapular hay que trabajar y hay que revisar. En esta foto lo que estamos haciendo es despegar la escápula de la parrilla costal, ¿no?, con lo que vamos a eliminar todas esas posibles adherencias y vamos a trabajar también la musculatura del serrato mayor
y la del romboide, que la del romboide mayor y romboide menor, que están aquí, que son las que unen el borde de la escápula con la columna vertebral. Y este movimiento lo tenemos que hacer en ascensión, descensión, tenemos que bascular la escápula para despegar toda esa adherencia que hemos dicho anteriormente, incidiendo más en el movimiento que nosotros creamos o que veamos que está más retraído, ¿no? Y se trabaja así de esta forma, de esta forma, con el usuario de cúbito lateral y el naturópata frente a él y con ambas manos atrapamos el borde de la escápula con su mano hacia atrás, ¿no? Para favorecer esta elevación del ángulo interno o del borde interno de la escápula y facilitarnos este trabajo de movilidad. Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo se trabaja el manguito rotador, los cuatro músculos del manguito rotador, cuya función principalmente es fijar a la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoide y darle esa estabilidad al hombro, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es darle amplitud a toda esta movilidad, ¿no? Haciendo un trabajo de movilización de la cabeza articular, una abducción llevando el brazo al hombro contrario y liberando toda retracción que pueda haber en los cuatro músculos del manguito rotador. Bueno, pues habiendo hecho una pequeña observación de cómo se trabaja cada músculo de la cintura escapular, del anillo musculoesquelético escapular superior, para nosotros es fundamental, ¿no?, que el usuario se involucre o el salutante en su propio proceso de salutación, ¿no? Para ello tienes que hacer como unos deberes que nosotros siempre le mandamos para casa, ¿no? Con una frecuencia alta de 5 días a la semana, si queremos mantener, ¿no?, el trabajo que se ha hecho en la consulta, ¿no?, con una duración que no sea muy amplia, 15-20 minutos. Todo depende de la condición física. Si está en mejor condición física, pues hará mayor número de ejercicios, pero para una condición física, si lo que queremos es que aminore el dolor y la rigidez y aumente la movilidad fisiológica de la cintura escapular, pues lo vamos a hacer más o menos de unos 15-20 minutos. Con un nivel, una tolerancia del dolor pequeña, ¿no? Siempre que hay dolor no se debe de trabajar, ¿no?, puesto que si hay un roce articular lo que vamos a hacer es empeorar esa rigidez articular y el dolor. Y con un movimiento lento y controlado. Tenemos que empezar por una movilidad cervical, ¿no? Rotaciones siempre despacio, de derecha a izquierda, 5 repeticiones por movimiento, con un movimiento lento, como hemos dicho anteriormente, y con una movilidad que sea cómoda para el usuario, ¿no? Flexiones, intentando llegar con la barbilla al esternón, lo cual para la curvatura cervical o para las vértebras cervicales va a ser una liberación, ¿no? Igual que anteriormente, tiene que ser de una manera cómoda y un movimiento lento. Movilidad de los hombros, que es elevar los hombros hacia arriba, ¿no? Soltar, relajar, hacer círculos de hombros con el brazo colgando hacia abajo, hacer lo más amplio posible todo lo que el dolor y la rigidez te pueda permitir, le pueda permitir, y hacer unas repeticiones de unos 10 más o menos con cada uno. Que es, como hemos dicho anteriormente, tronco inclinado, brazos relajados y movimientos pequeños, adelante, atrás, en círculo, 30 o 40 segundos cada variante, ¿vale? Cuanto
mayor dolor sea el dolor, pues los movimientos serán más pequeños. Si el dolor nos permite hacer movimientos o circunducciones más amplias, pues todo lo que nos permita el dolor, cuanto mayor movilidad tengamos, mayor movilidad vamos a ganar en el futuro. ¿Qué ejercicios también son importantes? Pues la elevación de brazos. Con bastón, con palo, con toalla, ¿no? Hacemos un estiramiento del brazo hacia el frente y con la toalla, por ejemplo, del cuarto baño, una amplitud un poquito más ancha que la amplitud de nuestros hombros, llevamos los brazos hacia atrás, lo más atrás posible, ¿no? Con el objetivo de ganar movilidad. Eso, hacer los dos brazos a la vez. Para hacer un brazo, pues digamos que el brazo más sano ayuda al que tiene una hipomovilidad y elevarla hasta donde no haya dolor, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con la menor tolerancia al dolor y hacer unas 10 repeticiones. Después, apertura de pecho, entrelazamos los dedos por detrás de la columna, ¿no? Por debajo de la cintura y subimos los brazos todo lo que nos permita la movilidad, ¿no? El objetivo es mantener la movilidad que tenemos e intentar ganar un poquito más de movilidad, ¿no? Llevar los brazos suavemente hacia atrás y mantenerlos 20 o 30 segundos y hacer 2 repeticiones. Retracción escapular, se puede hacer en sedestación o en bipedestación. Llevamos los omóplatos atrás como si quisiéramos sacar pecho y abajo. Mantenemos esa posición 5 segundos y hacemos 2 series de 8 a 10 repeticiones. Todas estas repeticiones y todos estos números es en función de la movilidad que tengamos y del dolor que tengamos. A mayor dolor, pues hacemos menor número de repeticiones. Cada vez, sí es verdad que lo tenemos que hacer progresivo, cada vez tenemos que intentar hacerlo un poquito más. Y si el dolor nos permite, pues en vez de hacer 2 repeticiones, por ejemplo, se hacen 4 y en vez de hacer 2 series se hacen 4 y en vez de hacer 8 o 10 repeticiones, pues hacemos de 15 a 20. Como hemos dicho al principio, no hay no hay un protocolo fijo y un número de series y repeticiones fijas para el bloqueo, para este tipo de bloqueo que es del anillo musculoesquelético de la escápula. Va todo en función del estado físico del usuario. Este ejercicio es un ejercicio que es muy efectivo para el serrato mayor, ¿no? Apoyamos las manos en la pared y empujamos separando las escápulas, ¿no? Separando las escápulas de la columna vertebral, como si quisiéramos retraer el pecho hacia adentro. Volver lento y hacemos 2 series de 10 repeticiones. Rotación externa isométrica, pues con el codo pegado al cuerpo, empujamos suavemente contra la pared. Si nos pegamos lateralmente hacia la pared, todo el costado, ¿no? El brazo que está pegado a la pared, intentamos como si quisiéramos empujar la pared. Esos son ejercicios isométricos. Mantenemos 5 segundos haciendo fuerza y hacemos 2 series de 8 repeticiones por cada lado. Vuelta a la calma, pues estiramos el cuello, inclinamos la cabeza hacia un lado, mantenemos 20 segundos, 2 veces cada lado, respiraciones posturales sentados, la espalda erguida, inspirar expandiendo el pecho, ¿no? Como si quisiéramos juntar los omóplatos por detrás y exhalamos relajando los hombros. Eso se hace con 5 respiraciones profundas. Las reglas de seguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer todos estos ejercicios, ¿no? Pues evitar movimientos bruscos, sin rebote, que no haya rebote, no entrenar con un dolor intenso, suspender el ejercicio si nos encontramos mal, si hay un dolor un poquito más acentuado de la cuenta, si sentimos hormigueo en las manos o si de pronto perdemos fuerza o hay un dolor irradiado
a la columna cervical o a las manos, puesto que el objetivo de este programa es mantener la movilidad articular, mejorar el control de la escápula, como hemos dicho al principio, disminuir la rigidez y el dolor y preservar la independencia funcional. O sea que todos los movimientos que podamos hacer funcionales en casa, como peinarnos, lavarnos los dientes, comer, limpiar cristales, el que los limpie, pues se puedan hacer de una manera cómoda. Bueno, pues llegado a este punto, lo único que me queda es darle las gracias pues, a todos los usuarios que hayan llegado hasta el final de mi ponencia. Espero que le hayan sido de utilidad y espero que sea funcional. eh, y les invito nuevamente a visualizar todas las ponencias de mis compañeros que son grandísimos profesionales. Yo me siento siempre honrado de participar con ellos y celebrar nuevamente nuestro octavo Congreso Iberoamericano de Naturopatía. Sin más, despedirme y darle un fuerte abrazo y muchas gracias.